No todo el territorio africano estaba bajo el control de algún rey local. En ese caso, poblaciones independientes conocidas como Calabar suplían la acción para lo que estaban en permanente guerra con otras poblaciones y con otros calabares a fin de conseguir esclavos con los que comercializar. En los demás, la actuación era similar a la llevada a cabo por los reyezuelos. Hugh Thomas relata la experiencia de un traficante inglés con sus proveedores de esclavos. Dice, cuando nos encontramos en el calabozo los esclavos del rey, fueron los primeros que nos ofrecieron, aunque solían ser los peores, y pagábamos más por ellos que por los otros, cosa que no podíamos evitar por ser esta una prerrogativa de su majestad. Por cada esclavo que les vendían públicamente, los nobles se veían obligados a pagar al rey una parte de las mercancías que recibían a cambio del esclavo o la esclava, como cuota o arancel, sobre todo cauríes, con las cuales llenaban un plato de cada medida. Para evitarlo, solían pedirnos que fuésemos a su casa de noche y nos vendían 2 o 3 esclavos a la vez y nosotros les enviábamos en privado las mercancías que habíamos acordado, aunque no lo hacían mucho por temor a ofender al rey si se enteraba. A veces, después de habernos vendido una de sus esposas o un súbdito, se lo repensaba y nos pedía que lo cambiáramos por otro. Pero los reyes locales, en ocasiones, como en Dahomey, no ejercían un control absoluto del mercado, permitiendo que a su alrededor se crease un tejido de esclavistas compuesto por centenares de pequeñas empresas, ejerciendo el rey como protector de todos ellos, que brindaba espectaculares fiestas en las que se ofrecía a los compradores espectáculos en los que no faltaban los sacrificios humanos. Y aunque su principal actuación se circunscribía a su propio territorio, señala Jean-Pierre Tardieu que se dio el caso que en 1658 el reino de Arda envió una embajada a Cartagena de Indias solicitando el envío de misioneros. El embajador llevaba un cargamento de esclavos para la venta. En busca de beneficios, se cazaban entre sí como si fueran animales, y la guerra tribal fue de gran importancia en la búsqueda de prisioneros que esclavizar, siendo que incluso se inducía a los padres a vender a sus hijos como esclavos. Esta situación llegó a que, al amparo del tráfico, surgieran nuevos reinos, hasta el extremo que, conforme señalaba en 1705 un director de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Costa de Oro se estaba tornando completamente en costa de esclavos y los nativos ya no se concentraban en buscar oro, sino que hacían guerras entre sí para obtener esclavos. El surgimiento del reino Ashanti en la Costa del Oro demuestra cuán difícil resulta hacerse una idea absoluta del impacto del comercio atlántico. Los Ashanti, que vivían a unos 160 kilómetros al norte de Elmirna y al norte de las minas de oro de la selva de Akan, dependieron durante muchos años de los Akan. Sin embargo, en 1700 ya habían conquistado a estos, con el uso de armas de fuego suministradas por los ingleses y por los holandeses, y encabezados por Osei Tuti, su primer asantahene, o monarca independiente, quien haría de su pueblo el dominante en la Costa de Oro. La nueva capital de Osei Tuti era Kumasi, construida cerca de la antigua ciudad comercial de Tafo, y el símbolo de poder del nuevo imperio era el banquillo de oro. Los Ashanti no tardaron en comerciar a gran escala con los holandeses. Esta noticia la da Hugh Thomas. El ascenso de este pueblo, si tuvo que ver con el esclavismo, no tuvo colaboración alguna con los traficantes europeos, que carecían de control alguno fuera de los límites de sus factorías y se limitaban a la defensa de la población local, que era su principal proveedora. Si les resultó favorable el ascenso de los Ashanti, porque usarían su posición militar como moneda de cambio para alcanzar una mejor posición en las transacciones, si bien el poder alcanzado por este belicoso pueblo les permitió convertirse en uno de los principales proveedores en el último cuarto del siglo XVIII. También en el XVIII, el pueblo Luanda, en el centro del continente, se mostró como gran proveedor, que en sus luchas de conquista llevaba sus incursiones desde el lago Tanganica hasta el río Cuango entre Angola y Congo. Esta actuación llegó a alarmar a los propios traficantes europeos que, desconocedores de África,
no lograban determinar el porcentaje de población que estaba siendo exportada. Y ya en plena actuación por la supresión de la trata, es interesante entresacar una referencia de la investigadora Dolores García, que dice: las palabras del rey Holiday al capitán Crowe cuando éste le comunicó la prohibición de la trata resultan reveladoras. Dice: Crowe, usted y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo y sé que usted habla de veras. ¿Qué haremos nosotros si vuestro rey detiene el comercio? Usted sabe bien que tenemos demasiadas mujeres y niños. Si el comercio se para, entonces tendremos que matar niños. Pero pensamos que no es posible que el comercio termine y todos los hechiceros nos dicen que vuestro país no es en absoluto más fuerte que el Dios Todopoderoso. Con el recordatorio de que los ingleses no eran dioses, el rey indígena dejaba claro que ni tan siquiera ellos podían parar la maquinaria del comercio de esclavos que tanto habían contribuido a desarrollar. Durante bastantes años, la mayoría de los pueblos costeros continuaron abasteciendo esclavos a las factorías negreras ilegales de la costa occidental africana. Solo la subsiguiente toma del territorio por los países europeos y el sometimiento de toda la población al nuevo tipo de esclavitud impuesto por Inglaterra y por el liberalismo acabaría imponiendo la supresión de la trata. En estas condiciones, tanto el comercio de esclavos del Atlántico Norte, cuyo inicio se sitúa en Europa y Norteamérica, como el Atlántico Sur, que incluye Brasil y Río de la Plata, se mantuvo intacto durante 4 siglos por las corruptelas y tiranías que habían establecido los propios líderes africanos, siendo que las dificultades existentes en el mundo hispánico para la culminación del tráfico no fueron consecuencia de la falta de oferta, sino de la idiosincrasia de la monarquía hispánica, que si por una parte no aplicó al mundo negro la misma filosofía que aplicó a los indios y a los filipinos, por otra se autoinfligía trabas para la culminación del tráfico, que si conoció intentos, nunca, salvo ya en el siglo XIX con el patrocinio privado de Isabel II y cuando Inglaterra estaba imponiendo en los mares su eliminación, dispuso de empresas destinadas al tráfico. Cierto que en 1517 Fray Bartolomé de las Casas pidió a Carlos I que trasladase a América esclavos negros que sustituyesen a los indios libres en el trabajo de las minas. Y cierto que en atención a esa demanda, el 18 de agosto de 1518, Lorenzo de Garrebot, gobernador de Bresa, fue autorizado a trasladar 4.000 negros que, como resistentes a la viruela, sustituyesen con éxito la población indígena que estaba sucumbiendo a esa enfermedad. Pero también cierto que no la esclavitud hecho que caracterice, no es la esclavitud hecho que caracterice a la España americana, salvo a Cuba y, como digo, en el siglo XIX. Garrebot vendería las licencias a 3 genoveses, a Domingo de Fome, Agustín de Ribaldo y Fernando Vázquez, y más adelante Enrique Einger y Jerónimo Sayer. 15 años después, el adelantado Francisco Montejo introduciría 100 nuevos esclavos en Yucatán. Y otras personas individuales obtuvieron licencias similares para la zona. Y para el cumplimiento de esa labor entrarían en liza algunos judíos conversos. En Portugal, los Rodríguez Núñez y los Duarte Jiménez eran tan numerosos que casi una cuarta parte de la villa de Lisboa llevaba esos nombres. En Amberes se hallaban ligados por lazos de parentesco con las principales familias de la villa, los Van Eckeren, Rodríguez Débora, D'Andrada y Teixeira de Sampeiro. En Italia se habían aliado con los Medid, los Strozzi, los Piazzi, etc. Tan poderosa era esa familia que, no obstante su ascendencia judía y su carácter de nuevos conversos, es decir, cristianos recientes, el Papa Sixto V no tuvo escrúpulos para concederles la distinción de usar su nombre, Peretti, y sus armas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.